Hola a todos, todos y todas, bienvenidos a este espacio, a este nuevo video podcast, capítulo 2, en el cual es Mujeres hablando de la política. Mi nombre es Luis Alejandro Díaz Beltrán, hago parte del proyecto Florecer y hoy nos encontramos con una invitada muy especial para hablar un tema muy bonito y seguir fortaleciendo este tema tan importante como lo es la salud de la mujer. Bueno, le doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Bueno, no sé, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿Qué te dedicas? Claro que sí, hola a todos y todas y todes, mi nombre es Antonia Cardoso, soy psicóloga, específicamente psicóloga clínica de emergencias, me he desempeñado más o menos los últimos 8 años trabajando en organizaciones humanitarias, sobre todo en terrenos afectados por el conflicto armado y por otras vulnerabilidades socioeconómicas. Muchas gracias por la invitación. Anto, bienvenida y gracias a ti por aceptar esta invitación tan bonita. Y bueno, iniciámoslo de alguna u otra forma. Cuéntanos, ¿quién es Antonia? En el término, cuando yo les digo quién es Antonia en el término de mujer, de persona, de dónde viene Antonia, en qué momento tú decides a llegar a trabajar, a ser psicóloga, a trabajar con la diversa población que trabajas. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Vale, bueno, es una pregunta amplia, digamos. Cuando me preguntabas pensaba como que Antonia es una búsqueda, yo siempre he pensado que soy una búsqueda, sí que desde muy pequeña tuve como la intención de hacer algo que aportara algo en el mundo, o sea como que eso lo tenía claro, pero no sabía como por qué lado ir, pensé en veterinaria, pensé en medicina, en enfermería incluso, pero finalmente me decanté por la psicología, eso también fue una ruta, yo digo que la psicología fue como mi Ítaca, que siempre quería llegar a ella, pero realmente lo más valioso de eso fue como todo ese camino al que me llevó a conocer cositas tanto intelectuales como sociales, como también de vínculos amistosos y de personas que han transformado también a Antonia, ¿cierto? Soy también la construcción de diálogos, de libros, de exámenes fallidos, ¿cierto? De un montón de cosas. Y decido, bueno, termino mi carrera, igual siempre estuve muy mezclada con temas sociales, como que yo también hice circo, y quise siempre poner el circo al servicio comunitario. Entonces ese fue como mi primer punto de inflexión en la carrera de psicología y también de Antonia, una Antonia que buscaba también un lenguaje artístico. Me moví hacia Tumaco y allí empecé como mi carrera profesional y ahí un poco se empieza a marcar también la línea por la que se va a ir mi oficio profesional. Ya no es solo hacer psicología clínica en entornos, llamémosle, no tan desafiantes, ahora es hacer psicología clínica de emergencias en un entorno sociocultural demandante con vulnerabilidades, ya sean conflicto armado, económicas o las diversas vulnerabilidades estructurales. Trabajo allí, trabajo específicamente también con temas de violencia de género, haciendo atenciones de emergencia y también haciendo protección. Termino allí más o menos 3-4 años, junto también con el proyecto de nuevas masculinidades en el circo, y luego decido darme una pausa como también pensando en todo este mundo social, psicológico que me atraviesa a mí como profesional y empiezo a estudiar una carrera que es física. Parecen muy separadas, ¿cierto? Pero luego que uno va encontrando también caminos de encuentro, de diálogo, por llamar así. Y ahorita sigo todavía trabajando en mi carrera como psicóloga, me muevo sobre todo en la periferia del país, que es como donde se ubica más mi rol, pero también en el Quindío específicamente he trabajado con la red de mujeres diversas y la red de personas diversas del eje cafetero durante el año pasado, más o menos mitad de año, haciendo atenciones clínicas, sobre todo por telemedicina y atenciones de emergencia. Entonces con el Quindío siempre he estado como muy conectada desde esa área y también ahora que estoy en la carrera sí que se nota la necesidad de hablar con alguien que conozca de salud mental. Entonces mis compañeros muchas veces me abordan cuando tienen alguna necesidad y yo lo que hago también es redirigir también a servicios que veo que le pueden ser de utilidad y que funcionan acá. Mira que es muy bonito, Anto, que cuando tú dices que es muy necesario hablar de salud mental y es un tema que nosotros venimos trabajando mucho en todas las como capacitaciones, charlas que brindamos nosotros a través del proyecto Florecer, y es de que, por ejemplo, qué días hablábamos con un grupo de adulto mayor y nos decía, es que el líder del proyecto del grupo nos decía como que es que mira, ¿será que ustedes pueden hablar de primeros auxilios psicológicos? Es que resulta que aquí en el grupo han pasado muchos casos y no sabemos qué hacer.
o mira, entonces hablando con ellos era tan bonito porque los adultos mayores generaban ese espacio y generaban tantas dudas que yo digo, ¿qué tanto tenemos que esperar nosotros para poder decir que la persona necesita ayuda? Por ejemplo, yo era una de las personas que te lo reconozco que hasta este año dije voy a ir al psicólogo, porque yo nunca me sentía capaz del psicólogo. Mi mamá siempre me abrió las puertas como que necesitas que te acompañen. Yo le decía no quiero ir al psicólogo, pero este año digamos dije no, voy a ir, y le rompí ese miedo y les contaba a ellos ese testimonio y les decía, es que hoy en día ir al psicólogo se rompió el mito, se rompió el tabú, y ir al psicólogo es ir a desahogarse, incluso no es necesario ir a contar problemas. Usted, por ejemplo, en lo personal a mí me pasaba ir al psicólogo, yo esperaba toda la semana para poder ir a contarle todo lo que me pasó en la semana. Entonces como que yo les decía, aprendamos nosotros a ir al psicólogo, porque es que el psicólogo es el desconocido con el que usted se va a desahogar, pero al fin y al cabo termina siendo el amigo con el que usted termina aconsejándose. Entonces es ese espacio que todos tenemos que brindarnos, y es bonito porque si nosotros no nos brindamos ese espacio, ¿quién nos lo va a brindar?, les decía yo. Entonces te hago una pregunta, digámoslo así, en ese entorno que tú dices y has trabajado con el tema de psicología, ¿crees que nosotros aún, pues sí, digamos que seguimos en ese tabú, pero crees que, o qué crees que hace falta para fortalecer ese miedo a ir al psicólogo, o qué ha pasado dentro de tu entorno, o qué dices tú como que no, yo siento que cuando trabajo ellos les tienen miedo a ir al psicólogo? ¿Por qué? ¿O por qué es tan, desde tu ámbito, por qué crees que es tan tabú hablar del tema de salud mental? Es una pregunta súper interesante porque digamos que en mi trabajo, la primera fase del trabajo, antes de decir soy psicólogo y demás, es hacer una desestigmatización del servicio. Entonces nosotros, antes de invitar a las personas al servicio de salud mental, les empezamos a indagar, digamos que están en una sala de espera. Listo, yo soy Antonia, soy psicóloga, les voy a contar un poquito de salud mental. Y empiezo a preguntar como, ¿qué imaginamos que es salud mental? Y las personas, loco, ¿cierto? Que es lo primero que viene, loco. O muchas personas la asocian a términos negativos, ¿cierto? Como a depresión, miedos, pero estamos hablando de salud en positivo, ¿cierto? Entonces, primero, en ese punto hay todavía una concepción muy asociada a lo negativo. O sea, incluso cuando hablas de salud mental en positivo, te están diciendo términos de negativos, ya sea depresión, ya sea cosas que no están asociadas como a un ideal de salud en positivo. Entonces ahí siempre como que pensamos la salud mental en torno a la enfermedad, ¿cierto? Entonces hay que ir desestigmatizando también de que salud mental no es solo estar enfermo, ¿cierto? Que salud mental hace parte de un concepto de salud integral, y que cuando hablamos de salud es estar bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo trabajo para ir a ese ideal de salud mental? Eso, como desestigmatizar el concepto. Dos, también hay mucha dificultad porque los servicios de psicología, si bien acá en el centro, lo que llamamos centro del país, podemos tener servicios que aún así a veces para algunas personas son difíciles acceder. Hay zonas del país donde no encuentras un psicólogo en 8 horas de camino, ¿sí? En bus, ¿sí? Entonces es muy difícil para las personas asimismo acceder al servicio. Otra cosa, la salud mental, al ser como intangible, o de cierta manera podemos llamarle como un concepto un poco abstracto, las personas lo pueden asociar a otras cosas abstractas. Entonces se asocia mucho a la brujería, se asocia mucho también a la espiritualidad, ¿cierto? Como, con todo el respeto hablo de estos conceptos, pero está todavía como muy confundido qué es la salud mental, ¿sí? Muchas veces incluso los tratos hacia las personas que tienen alguna condición de salud mental son violentos, son agresivos, porque no sabemos cómo manejar eso. Eso como en un panorama general todavía hay como muchas cosas que nos faltan. Pero creo que si vamos en una dirección, no sé, ya sean los medios, ya sea que también las áreas de salud se están poniendo en la tarea de divulgar más los servicios, que ahora salud mental está integrado a otras dimensiones de la salud, antes no, ¿cierto? Entonces ahora yo tengo una mujer embarazada, la derivo también sí o sí a psicología. Creo que eso ayuda a que vayamos desestigmatizando y a que las personas puedan acceder. Pero es necesario seguir haciendo ese trabajo de contarle a la persona eso en términos muy sencillos. El psicólogo es una persona con la que usted va a hablar, ¿cierto? Y que es de tanto hablar y hablar, esa persona luego le puede orientar, le puede dar consejos, ¿sí? Y eso está muy bien también. Yo a veces les hago una metáfora a las personas, ejemplo, en esos escenarios. Si usted tiene, por ejemplo, se llama como semaforización de la salud mental. Estar en verde son unas cosas, estar en amarillo signos de alerta, y estar en rojos porque sí o sí tengo que ir.
¿Qué es estar en rojo? Un ejemplo, tener ideación suicida, ¿cierto? Eso es sí o sí tengo que ir. Y yo les hago un símil con la salud física que es más tangible y es, si usted tiene una gripita, usted se da cuenta que ya no está en verde físicamente. Usted tiene una gripita, a veces le da fiebre, a veces, bueno, como sea. Pero si usted, digamos, ejemplo, no cuida eso, ¿cierto? Usted ahí podría ir al médico a que le recete algo. Pero de pronto si usted no lo cuida y demás, eso puede pasar a un rojo, ¿sí? Entonces la salud mental es igual. Tú generalmente puedes estar bien, pero te puede pasar algo que te desestabiliza y te pone en amarillo. Y si en amarillo no recibes ayuda ni nada, puede subir rápidamente a un rojo, ¿sí? Entonces como que es como si, perdón si de pronto la analogía médica no es correcta, pero como si esta gripa ya no fuera una gripa, sino que se nos convirtiera en una neumonía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo actúo antes para que esto no suba, ¿cierto? Y para más bien del amarillo que me pase al rojo, yo me pongo en el verde. Pero claro, hay que ser muy pedagógico también para que las personas comprendan algo que puede ser abstracto, que es el órgano mental. Exacto. ¿Sí? Entonces creo que en esa línea podemos seguir como trabajando, siendo muy pedagógico, haciéndole parte del sistema de salud, también como usted va al médico general, puede ir al psicólogo, como usted va a un odontólogo a una revisión, también puede ir a un psicólogo. Tengan en cuenta que su mente es un órgano más para que usted pueda funcionar, entonces hágase la revisión también. Mira que de alguna otra lo que tú dices es muy cierto, porque cuando hablábamos de tiempos atrás, hablábamos de que quizás la psicología entraba dentro de la rama de la salud, pero era como una dependencia en de que tú solo ibas cuando lo necesitabas. Entonces es lo mismo que cuando pasa que yo les digo, ustedes cuando están enfermos es cuando únicamente van al médico, o cuando ustedes realmente se enferman es cuando van al médico, o cuando toca. Es como llevarlo siempre como a ese término de obligación. Entonces yo siento que hay no sé, de alguna otra, según estudios que venimos nosotros revisando y demás, nos habla que las mujeres son las que más sufren de salud mental, y es porque les cae una sobrecarga en ellas, de alguna otra, una sobrecarga no solo del hogar, sino que cae las sobrecargas de preocupación, porque ya se preocupan no solo por el espacio en el cual ella está, que es su hogar, sino que también por las personas que componen su hogar. Entonces ya vienen que los hijos, problemas, que el esposo, problemas laborales. Entonces, de alguna otra, ¿por qué crees tú que nos cuesta, o a las mujeres les cuesta tanto, como el hecho de aceptar la salud mental como un ámbito, o verlo un hábito en la vida de ellas? Desde tú, no sé, ¿qué nos puedes contar? Ya, yo creo que influyen, o sea, siempre es como muy multifactorial o multicausal. Yo creo que hay un imaginario que es una romantización del rol de la mujer en la sociedad, y es que la mujer siempre es la que se sacrifica, ¿sí? Como que hay un imaginario, una mamá, por ejemplo, tú dices, mamá solo hay una, papá y cualquiera, ¿cierto? Pero ese imaginario ya te está hablando de una cosa muy clara, y es que quien se va a sacrificar sí o sí por otro humano va a ser la madre, que por ser madre es mujer, ¿cierto? Como pam, pam, pam. Entonces ese ideal ya sitúa a las mujeres en un espacio como de yo no soy la primera, o sea, siempre va a haber alguien antes que yo, ¿cierto? Más el rol de cuidadora, ¿cierto? Generalmente yo creo que en enfermería, por ejemplo, a veces pasaba, yo he trabajado con amigos enfermeros y amigos médicos, cuando ven a un hombre, generalmente es el médico, ¿cierto? Y cuando ven a una mujer, independientemente del área de salud, puede ser la enfermera, porque también a veces se ligan mucho los roles de cuidado a la figura femenina. Entonces, en ese rol de cuidado, el que cuida siempre está cuidando, ¿cierto? Y hasta hace muy pocos años se viene hablando de cuidado al cuidador, ¿cierto? De quien cuida a ese otro que cuida. Eso como para situarlo. Entonces, la mujer, al tener un montón de sobrecarga, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea académica, o ya sea todas juntas que se puede dar, generalmente suele dejarse de últimas, ¿sí? Generalmente dice y proyecta su bienestar en el bienestar de los demás. Entonces, y eso es una confusión que nos puede pasar. Si mis hijos están bien, yo estoy bien. Si mi esposo está bien, yo estoy bien. Y no es verdad, ¿cierto? Es una ilusión falsa que también hace que yo niegue mis propias necesidades. Entonces también hay que trabajar como mujeres y como sociedad, pienso yo, en esos roles en que nos ubicamos y en los que no nos podemos movilizar. También en que aprendamos a pedir ayuda, ¿cierto? Como decir, sí, yo soy como el alma de la casa, en el sostenimiento, en un montón de cosas, pero también hay veces que no puedo y me tengo que relajar, ¿cierto? También pasa mucho que la mujer
en esta sociedad casi que tiene que estar todo el tiempo activa, haciendo algo, ¿cierto? O cuidando la casa, o cuidando a los niños, o haciendo alguna cosa, porque no está como muy bien visto el reposo. Entonces tampoco me doy tiempos de decir voy a descansar, voy a dormir, si todos los días me levanto a las 6, hoy voy a dormir hasta las 10. Entonces como una mirada más hacia el yo que hacia los otros que yo estoy cuidando, creo que podría ser muy valioso para empezar a mirarnos en términos de cuidado de salud mental. Y es complejo en tanto que a veces la mamá misma niega, yo hablo mucho de mamás, pero la mujer misma a veces niega también el dolor físico, ¿cierto? Entonces si yo a veces niego un dolor físico o me muevo a pesar de, claro, un dolor que parece intangible o no duele de la misma manera, puedo generar mecanismos para no confrontar eso. Entonces hay como muchas cositas a nivel macro y a nivel micro que se pueden trabajar. Y sobre todo eso, como, claro, tú cuidas y maravilloso, pero necesitas también un cuidado, ¿cierto? Porque si tú no funcionas, y eso lo trabajo mucho yo con las mujeres, si tú no funcionas, lo que depende de ti tampoco va a funcionar. Entonces, ¿cómo dialogamos con eso que quieres hacer, con eso que quieres hacer excelente, pero con esto que necesitas hacer contigo misma para ser excelente? Sí, es como un poco desde donde yo lo veo. Pueden haber muchas más causas, claro, pero donde yo veo. Pero sí, pero mira que es muy lindo hablar como el término de que la mujer necesita, tú lo decías ahorita, ella necesita cuidarse ella misma. Y nosotros, yo soy de las personas que les digo a ellas, es que, o incluso en términos generales, es que y mi mamá me ha inculcado mucho, es que si usted no se cuida, ¿quién lo va a cuidar a usted? Pero entonces, como que nosotros venimos diciendo, bueno, en todos estos términos, como que mujer, usted cuídese, porque es que en el momento en que usted se enferme, ya no hay quien la cuida a usted, porque es que ahora viene otro problema que quiero que hablemos. Y es que cuando yo te digo hablar de otro tema, de alguna otra generamos hablar de ese otro tema, es hablar de la influencia del hombre en la salud mental de las mujeres. Y yo hablo desde que el hombre, yo siento en lo personal que el hombre necesita, como, pues yo lo hablo de empoderarse, pero llego más como el término de educarse en promoción de tanto la salud física y la salud mental de las mujeres. O sea, ¿con qué me refiero? Que el hombre debe contribuir a eso, porque es que siempre venimos siempre la estigmatización de alguna otra de que el hombre nunca acepta que la mujer vaya a un psicólogo. Bueno, normalmente pasa, no lo encasillemos tanto, pero pues porque es que es como que usted está loca, usted lo necesita, y volvemos a lo mismo al principio. Pero yo quiero que nos cuentes desde tu ámbito, de lo vivido, de tus experiencias, ¿qué has encontrado en el momento que haces ese atendimiento con las mujeres? No sé, yo hace un rato te contaba que tuvimos, antes de iniciar, te contaba lo de Brasil, por ejemplo. Las mujeres se aguardaban tanto y se reprimían tanto de que decían, no, pues es que mi esposo hace esto y está bien y seguimos siendo esposos. Entonces como que llegan al punto. Yo quiero que desde tu experiencia como psicóloga, como todo este ámbito también como mujer, porque es que no solo es ser, yo soy psicóloga, pero yo también soy mujer. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Qué experiencias tienes sobre esto? Sí, yo creo que como haciendo un pre a esta pregunta y retomando lo que dije anteriormente, también como las vulnerabilidades por ser mujer influyen mucho en nuestras decisiones también a la hora de salud, ¿cierto? No es lo mismo, y ahora citas muy bien, tener una relación con un hombre, por ejemplo, violento, que me oprime, y que regularmente, por temas de género, quienes más tenemos la vulnerabilidad o quienes hemos históricamente sufrido más esto, pues hemos sido las mujeres. Entonces creo que desde ahí también esta es una vulnerabilidad que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, dentro de mi ejercicio hay casos de casos, pero en general sí que hay una desconfianza también, sobre todo con parejas que son de corte violento, ¿sí? Una pareja que es de un corte, y violento no es necesariamente el golpe, ¿cierto? Violento es que también te limito, violento es que también te limito socialmente, te limito intelectualmente, te limito familiarmente, ¿cierto? Ahí, cuando yo, por ejemplo, estoy o me doy cuenta que estoy con un hombre que no me permite, por ejemplo, tener un espacio de salud y de cuidado, independientemente de todo eso ya es una alerta, ¿cierto? Yo ahí ya debería también, eso es una alerta para mi salud mental, ¿sí? Entonces el hecho de que una persona externa decida
si yo puedo o no asistir a un ejercicio, sea salud mental, sea salud física, pues ya es una alerta. Eso directamente ya está influyendo en mi ejercicio de salud mental. También sí que hay, y en lo que en mi ejercicio, quienes más asisten a consulta son las mujeres, o sea, el servicio es más demandado por las mujeres. Los hombres, digamos que, voy a usar la expresión de un amigo, abuelo de pájaro, dentro de mi ejercicio podría decir que sí hay una resistencia mucho mayor a los hombres. Siempre era como un 70% mujeres, 30% hombres, que se relaciona también con que el hombre es fuerte y no necesita quien lo ayude ni nada de eso, ¿cierto? Necesita que lo cuide una mujer, pero no que lo ayude, ¿cierto? Como el paradigma social que vivimos, ¿no? Lo digo jocosamente, pero son los estereotipos en los que nos paramos y de los que tomamos decisiones y construimos la sociedad. Entonces, claro, es como, yo no necesito ayuda, pero yo soy fuerte, usted también, ¿para qué va? ¿Cierto? También lo proyecto. Entonces ahí también es nuevamente la mujer, hay que hacer recapitulación, como esto me afecta directamente a mi salud mental. Puede que el otro esté solo ahí sentado, no esté haciendo nada más que limitarme, pero ya ahí yo ya tengo un riesgo de que se me desencadene cualquier cosa. Y si yo tengo vulnerabilidades familiares o por mi historia de vida pasaron cosas que me han dejado un poco más susceptible a desarrollar afectaciones, pues las voy a desarrollar. Entonces sí, creo que depende mucho, y también me encuentro con mujeres que son apoyadas por sus parejas. De hecho, es él el que le dice, por ejemplo, vaya a un psicólogo, hable con alguien, ¿cierto? Como que también creo que hay todavía mucho, lo que hablábamos ahorita, como mucha especulación alrededor de lo que es el psicólogo o la psicóloga. Hay hombres que sienten desconfianza, de hecho, del rol de la psicóloga. Es usted, ¿quién sabe qué me le va a decir? Exacto. ¿Cierto? Usted, ¿quién sabe qué me le va a decir? Y ahorita ella se me va. Y en efecto puede pasar que en algún momento al raíz de esa conversación ella se vaya, ¿cierto? Porque efectivamente se dio cuenta de cosas que le estaban afectando, ¿cierto? Pero puede que no, ¿sí? Puede que sea solo un espacio de cuidado. Entonces, más es como el ejercicio también de desestigmatización de la salud mental en los hombres, junto con pues la deconstrucción de un montón de problemas de género que se han dado a nivel histórico. Entonces, sí influye mucho. Yo creo que también el hecho de que las mujeres sintamos temor de ciertas maneras a movernos en las calles, a ciertas horas de las noches, que sintamos que desde niñas todo el tiempo nos están diciendo cuidado, no sé, o sea, como limitándonos por coexistir con el masculino o con el hombre, también genera un impacto en la salud mental. Ahora, también el hombre, y lo que dices es totalmente cierto, o sea, los hombres tienen que empezar a trabajar, pero la medicina, también la psiquiatría y la psicología han sido especialmente hombres quienes han desarrollado esto. Entonces es como pensarse también dentro de la medicina cómo podemos nosotros desde como masculinos acercarnos más, no desde una visión jerárquica, estableciéndote qué está bien y qué está mal, sino en un diálogo más psicoeducativo también contigo. O sea, yo como en serio, más allá de mi rol solo de juzgar desde como el que sabe desde salud, más bien como yo te ayudo a que elabores mecanismos, ¿cierto? Para que te puedas cuidar. Entonces, creo que hace mucha falta todavía como desjerarquizar la medicina, y con medicina incluyo todo, enfermería, psiquiatría, salud mental, psicología, y también meterle un enfoque de género muy real, ¿cierto? Muy, muy real, en el que evitemos frases que pueden generar en la mujer temores, que yo no me crea en la posición por ser un masculino médico en hablarte de ciertas maneras, porque eso hace lo que tú me decías de Brasil. Si yo me siento en una posición más tranquila contigo así y hablamos, yo me voy a abrir a ti y te voy a poder pedir ayuda. Pero si la posición es desde arriba, jerárquica, yo voy a sentir temor a hablar. Entonces, desde ahí creo que también viene el empoderamiento y el poder profundizar y abordar como de forma más real los problemas de la mujer, ¿sí? Como dándole el espacio y decir, yo no estoy acá, estamos acá y estoy para ayudarte, como un ejercicio de servicio. Es que la salud para mí es eso, o sea, es un ejercicio de servicio, no es un ejercicio de estás haciendo esto mal, entonces mira lo que te pasa ahora. No, mira, como esto que yo sé sirve para que tú puedas moverte un poquito mejor. Digamos que cuando tú hablas del tema de
como que el hombre participe más en esa construcción hacia la mujer. ¿Tú crees que de alguna otra la mujer no genera ciertas barreras o que desde tu ámbito que has visto que hayan algunas, como por ejemplo yo te decía o mencionamos que por ejemplo hoy en día hablamos del rol feminista y el rol feminista hay ciertas cosas que yo siento que es como las mujeres, es como que este es mi rol feminista y siento que es un espacio que se han ganado y que es muy merecido y que merecen muchas cosas más. Entonces, de alguna otra, hay como esas barreras de que el hombre no participe, pero no es porque no quiera el hombre, sino porque la mujer no se lo permita. Digámoslo que esa construcción de lado y lado, ¿cómo crees que podría ser más fácil llevarla para...? Sí, es una pregunta, de hecho yo me la he hecho en varios escenarios, no solo desde el género, sino también desde la lucha racial, ¿cierto? Yo me he movido mucho en espacios con personas que han sido históricamente racializadas y me siento muy cercana, o sea, es como siento que me siento en mi gente, en mi lugar, que conozco lo que está pasando ahí, que entiendo su historia de cierta manera, pero hay cosas que yo por esta envoltura y este fenotipo no he vivido de la misma manera que han vivido las personas racializadas. Entonces sí siento que hay ciertos límites, ¿sí? Porque por experiencia y por lo que físicamente estoy determinado, no puedo experimentar cosas de la misma manera que vos las experimentás. Entonces creo que sí hay que ser muy cuidadoso en cómo movemos los límites, pero eso no quiere decir que yo para todo tengo que excluir, ¿cierto? Porque en la concepción Antonia el mundo tiene que ser diverso, integrado, y diverso incluye también, puede que esto sea complejo, ¿no? Pero diverso en Antonia incluye también a los masculinos, ¿cierto? A los hombres que también dentro de la diversidad humana construimos. Entonces para mí, y yo he trabajado mucho de la línea de masculinidades transformadoras, son nuevas masculinidades, porque en sí mismo, o sea, el hombre, digamos, como te veo a ti físicamente definido como un hombre, o como diríamos en animales inferiores, un sexo macho, ¿cierto? No es en sí mismo dañino, ¿cierto? Sino son las construcciones históricas que se han venido montando sobre este cuerpo de hombre y lo que el poder le ha dado a este hombre, ¿cierto? Y lo que me ha quitado a mí por venir en esta envoltura que es ser mujer, biológicamente hablando, ¿cierto? Eso no determina qué tengo que hacer yo, sino biológicamente hablando. Entonces en ese sentido creo que sí es importante como abordar a los hombres y decir, mira, o sea, yo no te voy a definir solo por esto que ha hecho la historia con el masculino, te invito a que construyamos otro, ¿cierto? Como yo puedo construir otra mujer, ¿no? Ya, que también está bienvenido, pero ya no soy la tradicional, ahora soy otra mujer que se mueve en otras cosas, una mujer diversa, una mujer que, aunque tenga pensamiento tradicional, hace otras cosas también. Entonces yo creo que es importantísimo integrar a los hombres, es fundamental, o sea, para que avancemos como sociedad, o sea, no lo podemos hacer solas tampoco, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero sí es importante como nosotros ser muy delicados en qué cosas y con qué propiedad hablamos, ¿cierto? Es muy diferente que me hable un ginecólogo con unas habilidades técnicas y demás sobre la menstruación, pero claro, él no puede hablar de cómo se vive la menstruación. Exacto. ¿Cierto? Él no puede hablar de eso porque no lo ha vivido, ¿cierto? Y la empatía es muy interesante. Hay un libro muy interesante que se llama En contra de la empatía. Él dice, la empatía es muy bacana y es muy interesante, pero la empatía, o sea, uno no puede pensarse el mundo solo a través de la empatía, también tiene que pensarlo a través de la ética. Entonces, porque a veces yo empáticamente no puedo, por también mi biología y mi física, no puedo sentir y pensar lo que tú estás pensando en este momento. Entonces, yo cómo actúo, cómo acciono en el mundo bajo mis diferentes roles éticamente, respetándote a ti, ¿cierto? Trabajando en conjunto contigo, cuidándote, así yo no sienta la misma tristeza que estás sintiendo, o así yo sea un hombre y nunca haya menstruado, pero como yo llevo con ese cuidado infinito lo que significa para una mujer eso, así yo no pueda significarlo de la misma manera. Entonces creo que hay como líneas, y es un ejercicio también de
sí, como de ver lo más delgado posible y acercarme mucho desde el respeto. Por ejemplo, yo me acerco mucho a la cultura afro desde el absoluto respeto, entendiendo su historia, entendiendo, sí se puede decir entendiendo, pero acercándome, construyendo, pero hay límites que no puedo pasar. Cuando son escenarios de personas afro luchando por sus derechos, yo puedo apoyarlo, claro, pero mi vivencia y mi significado es diferente. Entonces eso sí creo que es como fundamental, pero de que es en conjunto, es en conjunto. Sí, Anto, quisiéramos seguir hablando y yo siento que salud mental es un tema de los que más podríamos seguir hablando, pero bueno, el espacio es cortico. Queremos que, no sé, ¿qué mensaje quieres darle tú a estas mujeres sobre el tema, tanto desde el ámbito mujer o desde el ámbito de salud mental? No sé, ¿qué quieres desde tu ámbito profesional y desde tu ámbito como psicóloga? Ya, nada, bienvenidas todas, siempre acercarse a los espacios de salud emocional, de salud mental o de psicología. Son espacios que son supremamente necesarios, tanto como vos vas al médico o vas a hacerte un chequeo anual. También puedes acercarte a psicología para ver cómo está funcionando tu mente, ¿cierto? La mente es como un órgano más que tenemos del cuerpo. Entonces sí que es fundamental también cuidarnos en ese sentido, entendiendo que la salud es integral, es decir, tengo mi salud física, mi salud emocional y mi salud mental en un equilibrio, un relativo equilibrio, ¿cierto? Entonces acérquese a los servicios. Sé que por todo el sistema de salud hay un servicio, también sé que acá en el departamento está la línea de atención de emergencias en salud mental que funciona 24/7 y que es muy buena y funciona tanto por llamada como por WhatsApp. Entonces que encontremos y sepamos que tenemos esas herramientas a las que podemos acceder para tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Para ser mujeres que siempre arrasamos, pero que arrasamos ahora también desde nuestro cuidado y desde nuestra salud. Eso. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias, Santo, por este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Te agradecemos mucho desde el nombre del Proyecto Florecer y de todas maneras, fielmente agradecido por todo. Listo. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por vernos y esperamos encontrarnos en un próximo capítulo.